Esto es Una noche en los separos por ambas manos al aire. Soy Juan Carlos Urbina, abogado penalista, y el día de hoy tenemos de nueva cuenta a un gran invitado, que es el maestro Oscar Ariel Valencia Matías, quien cuenta con un máster internacional en Derechos Humanos, Constitución y Derechos por parte de la Universidad de Barcelona en España. Maestro, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, Juan Carlos. Muy contento de nueva cuenta por esta invitación a tu programa. Buenos días a todos los que escuchan este canal, este medio de streaming a través del cual pues, se platican temas interesantes y sobre todo esta temática que es muy importante. Muy agradecido. Gracias, maestro. Pues, maestro, vamos a platicar sobre un tema que ha causado revuelo en los últimos meses, porque hemos visto ya videos virales de diversos agentes de la policía, ya sea municipales, estatales, federales o hasta elementos del ejército, que tienen que hacer uso de la fuerza letal, o sea, armas de fuego, disparar contra civiles, personas, por tema del cumplimiento de sus funciones. Y lamentablemente muchas veces son llevados ante el Ministerio Público, los vinculan y están en prisión. Entonces, de hecho, varias amistades que son policías me han preguntado, oye, Lick, entonces, ¿cuándo sí puedo hacer uso de mi arma de fuego y cuándo no? Claro. Porque en esos videos que comentaba, pues también hemos visto otros en los cuales los elementos policíacos son superados, los golpean, les quitan sus armas, los amedrentan. Entonces aquí el punto es cuándo sí pueden y cuándo no y cómo está regulado. Pero para ello, maestro, usted antes de empezar me comentaba que existen antecedentes al respecto. Claro. ¿Qué es lo que nos puede comentar? Claro que sí, Juan Carlos. Pues mira, es importante comentar sobre el contexto, sobre los antecedentes que existen respecto del uso legítimo de la fuerza policial, porque en México se regula hasta el año 2019. Es decir, es cuando tenemos ya una ley que se expide en el año 2019 para tratar de regular, o más bien para regular, ¿no? La finalidad es regular el uso legítimo de la fuerza a través de 5 pasos específicos que va a establecer la ley en su artículo 11. Pero, este resultado, de tratar de aplicación de aplicar, perdón, o de regular la ley, no es otra cosa más que, el resultado de un contexto social, de un contexto cultural. Países como, por ejemplo, España, empezó su regulación desde 1986. Por ejemplo, Inglaterra tiene antecedentes desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, respecto de la regulación pues, de las actuaciones policiales. Por ejemplo, Alemania reguló también el uso de la fuerza legítima por parte de las policías posterior a la Segunda Guerra Mundial, evidentemente para que no se repitieran estos actos, ¿no? Entonces, tenemos un contexto en el ámbito internacional, por ejemplo, Estados Unidos, que de igual forma ya tiene más de 3 décadas que instituyó y reguló. Como tal, no tienen una regulación nacional, ¿no? Estados Unidos, pero sí se rige a través de jurisprudencia. Sabemos que ellos se rigen con los temas de precedentes por su common law, por su sistema de justicia, pero, si no me equivoco, desde 1986 también ya tienen una regulación y precedentes ya muy específicos y muy concretos respecto del actuar de la policía. Y en México, pues, al igual que muchos países latinoamericanos, es hasta el año 2019 cuando empezamos a regular, cuando existe la necesidad de regular el uso de la fuerza policial. Hay un antecedente, no sé si recuerdas el tema de la Ley Bala Mm. por parte de Moreno Valle. Bueno, ese, mal llamada Ley Bala y que se tuvo una perspectiva equívoca, si nosotros comparamos la Ley Nacional del uso de la fuerza, hoy día, con la Ley Bala que propuso Moreno Valle, es muy similar, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces fue un tema polémico, desafortunadamente, y todo lo que Era el PAN, era el PAN, no lo quería. exactamente, por el tema, partidario, ¿no? Pero, pues, hasta 2019 ya se regula y entonces encontramos aquí un resultado de, como te decía, recomendaciones por parte de las comisiones, tanto nacionales, pero sobre todo internacionales, Amnistía Internacional, en este caso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, sobre los diagnósticos que realizan respecto de violaciones a derechos humanos, desde 2003 y de manera subsecuente. ¿En qué sentido? Pues en el sentido, como tú bien decías, por una parte, del uso excesivo de la fuerza policial,
o de la conocida como brutalidad policíaca, hasta también, el abuso por parte de los ciudadanos que rebasan a las instituciones, ¿no? Que rebasan a la policía. Entonces, en estos 2 rubros se va a sujetar esta ley para tratar de regular y establecer límites sobre los cuales, pues, la policía debe de funcionar, a la par de situaciones que pudiéramos comentar como culturales sobre el tema policíaco. Es decir, ¿cuál es el actuar de la policía hasta antes de la década de los noventas, por ejemplo, 1994, que la reina de las pruebas era la prueba confesional y que entonces la confesión era obtenida a través de la tortura y, pues, bueno, sabemos que la actuación de los policías estaba enfocada a obtener la confesión a toda costa. Estaban capacitados en. Estaban capacitados y las formas y los medios de tortura que utilizaban, pues, están bien documentados, ¿no? Por parte de instituciones y de organismos tanto nacionales como internacionales, ¿no? Entonces, todo esto es un esquema, pues, bastante amplio que se toma como punto de partida para que finalmente, pues, tengamos esta ley que se establece en 2019. Correcto, maestro. Bueno, ya nos comentó sobre el tema de los antecedentes históricos y bueno, hay países que tienen cero tolerancia con respecto a la agresión hacia los elementos policíacos. Pero estamos viendo que en México todavía, pese a que ya tenemos la ley, como que todavía dista bastante de que sea una realidad o se pueda aplicar debidamente, porque los elementos policíacos, las corporaciones, en materia de seguridad han sido olvidadas por parte de las autoridades y en realidad lo único que muchas veces les proporcionan es un arma de fuego, cuando les deberían de proporcionar diversos objetos, desde la pistola que dan de toques, desde, ¿cómo se llama? Spray, Toletes. toletes, todo ese tipo de instrumentos para que puedan realizarlo, pero pues no, nada más les Claro, dan un tema de un arma de fuego. Ahora, maestro, para empezar, el un elemento policíaco tiene una calidad específica. O sea, su actuar está regulado en la Constitución, en diversas leyes y normas. La función de un elemento policíaco es la seguridad pública. claro, ¿Está usted de acuerdo con eso? claro, Ahora bien, el tema de la seguridad pública cubre diversos aspectos que ellos deben de ir cuidando. Entonces, usted hablaba sobre el tema de la ley, que ellos deben de cubrir ciertos requisitos. ujú, Por ejemplo, si un elemento policíaco va circulando y se percata que se está dando un tema de un robo claro, y él se da cuenta que tiene un arma de fuego, el asaltante, ¿cómo debe de interpretar él conforme a la norma? Porque aquí hay un punto. El artículo 12 nos dice que el uso de la fuerza solo se justifica cuando la resistencia o agresión es, primer punto, real. ¿Qué significa? Si la agresión se materializa en hechos apreciables por los sentidos, sin claro, ser hipotéticos ni imaginarlo. Actual, si la agresión se presenta en el momento del hecho, no con anterioridad o posterioridad. Bueno, sería inminente si la agresión está próxima a ocurrir y de no realizar una acción, esta se consumaría. claro, Pero tenemos el ejemplo de lo que ocurrió en la Ciudad de México, ujú, que están elementos policíacos realizando revisiones de motos. Pasa una moto, le hacen el alto, empiezan a tener discusión con ellos y los dos tripulantes de la moto, uno comienza a golpear a cada uno de los policías al grado que lo lleva al piso a uno de ellos y lo comienza a golpear. Ya estaba completamente indefenso, el policía ya no se puede defender, lo sigue golpeando, este sujeto se levanta y se aleja para ir con su otro compañero que estaba golpeando al otro policía. Entonces, claro, el que ya estaba boca ujú, abajo aprovecha, saca su arma de fuego y le dispara. claro, En conclusión, lo mató, lo privó de la vida y pues lo llevaron a audiencia, lo vincularon y demás. Bajo estas circunstancias, estimo que era real lo que estaba ocurriendo, porque lo pudo apreciar por sus sentidos, sumado a que lo estaban golpeando. O sea, ya lo habían superado en fuerza. claro, ¿Qué era lo único que tenía el elemento policíaco para defenderse? Pues su arma de fuego. Ahora, ¿estaba actual? Sí, porque estaba ocurriendo en ese momento. Muchos argumentaban, ¿no? Es que sabes que cuando él se levantó, ya no era actual lo que estaba sufriendo. Sin embargo, ya corría riesgo su otro compañero. No sabemos qué es lo que le haya dicho. E inminente porque relativamente si a él ya lo había golpeado, no respetó que era una autoridad. Entonces, pues podía ocurrir lo mismo con su otro compañero, ¿no? claro, Pero pues, lo llevaron a audiencia, ¿no? Entonces,
¿Cuál sería su opinión al respecto de esto, maestro? Okey. Sí, como bien refieres, los elementos que establece el artículo 12 son propios de lo que ya establece el caso de la legítima defensa, ¿no? ¿Qué es la legítima defensa? Pues repeler una agresión real, actual, inminente, como tú bien lo referiste, una agresión real en el sentido de que no sea ficticia, de que no me esté imaginando porque estoy parado en algún semáforo y un sujeto con capucha va y se me acerca muy sospechosamente y le tiro un golpe, cuando en realidad a lo mejor lo que quería era preguntarme la hora, ¿no? O sea, debe ser real en el sentido de que mi apreciación no es subjetiva, ¿no? Debe ser actual en el sentido de que, como bien lo refieres, se esté cometiendo de manera, en el momento, ¿no? En el momento preciso, no de manera posterior, me lesionó, voy a mi casa, saco el arma, lo persigo y le disparo, una situación de esas, ¿no? Inminente, como bien lo refieres también, en el sentido de que no hay otra forma de poder repeler esa agresión, más que la que en ese momento tengo, porque de lo contrario seré objeto, yo, o será objeto mi compañero, o serán objetos terceras personas respecto de la agresión que ya, agotaron estos 2 primeros elementos, actual y real, y no hay otra forma de poderlo llevar a cabo, ¿no? Y entonces es un sentido de neutralización. Ahora, la ley en su quinto punto, los 5 parámetros que establece la ley en el artículo 11, establece que ante estas circunstancias, el último de los elementos que debe agotar, la policía es, el uso de armas de fuego, ya armas letales, ¿no? Pero la ley establece un parámetro y dice, eh, con la finalidad de neutralizar, ¿no? Pero bueno, ya en los entornos, reales, sabemos que esa finalidad de neutralizar, pues, deja mucho que desear en ese sentido, porque el policía, en un momento como en este, en el que se está actuando, pues, dadas las circunstancias, yo creo que probablemente, no sabemos, porque es una cuestión subjetiva, su intención de dispararle fue para neutralizarlo, no lo sabemos, pero en realidad lo que sucedió fue que lo privó de la vida, ¿no? También por los ángulos de disparo, por la forma en la que esta persona se encontraba, ¿no? Sí, efectivamente, porque muchos dicen, no es que su intención era matarlo. Bueno, pero la realidad es que estando boca arriba, en el piso, que te hayan golpeado, que saques tu arma de fuego, que esté a unos cuantos metros y que tenga la puntería excelente de darle en la cabeza, la realidad es Eh, que no. O sea, mm, ese es un punto. Ahora, en efecto, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza establece los pasos que deben de seguir antes del tema del uso de la fuerza letal. Entonces, de hecho, habla sobre la persuasión, que dice cese de la resistencia a través del uso de indicaciones verbales o de la simple presencia de la autoridad para lograr la cooperación de las personas con la autoridad. Entonces, básicamente estamos hablando que empezar un diálogo con esta persona, la simple presencia de un elemento policíaco debería de mostrar cierto punto de autoridad o de respeto ante las situaciones que se estén dando. Pero bueno, aquí en México hemos visto que hasta se los sí, voltean, ¿no? exacto. La segunda es restricción de desplazamiento, que habla sobre determinar un perímetro con la finalidad de controlar la agresión. Ujú, Que bueno, lo hemos visto en muchos casos que cuando como que se están peleando, llegan los elementos policíacos y como que los separan y los mm, mantienen en cierto rango, ¿no? Para que claro, ya no siga ocurriendo, o verificar ellos qué es lo que está ocurriendo. El tercero habla sobre la sujeción, utilizar la fuerza física con moderación para lograr el control o aseguramiento de los individuos. Aquí básicamente, o usted me podrá corregir, se entiende que básicamente es como, a ver, tranquilo, vamos a hablar, bajo esa circunstancia, no es un sometimiento. ujú, Después habla sobre la inmovilización, utilizar la fuerza física con intensidad, pudiendo emplear medios o equipos destinados a restringir la movilidad, perdón, de las personas para lograr su aseguramiento. Que aquí podemos hablar sobre el uso de esposas, si no me equivoco. sí, El quinto es la incapacitación. Utilizar la fuerza física con máxima intensidad, permitiendo el empleo de armas menos letales, así como sustancias químicas irritantes que perturben las funciones sensoriales con la finalidad de neutralizar la resistencia y la violencia, teniendo alta probabilidad de causar lesiones que no pongan en riesgo la vida del agresor. Entonces, aquí el punto era lo que estábamos hablando hace un momento. O sea,
pueden tener otro tipo de herramientas que no son letales, pero no se les han proporcionado a diversos Sí. agentes policíacos, con los cuales, pues, se podría reducir El en taser, por ejemplo, ¿no? Que es lo que les caracteriza a los policías de Estados Unidos, que cuando una persona no se quiere someter, le aplican el taser, que es esta, que dispara y se ¿cómo ajá, se llama? con sus hilitos, Ah, ¿no? exactamente, y le hace una descarga eléctrica impresionante que la persona bueno, hasta reportes sobre personas que les da ataques al corazón por por las descargas, ¿no? Sí, la fuerza que tiene. Después nos habla sobre una lesión grave, que significa utilizar la fuerza, permitiendo el uso de armas menos letales o de fuego con la finalidad de neutralizar a los agresores y proteger la integridad de la autoridad o de las personas ajenas, con alta probabilidad de dañar gravemente al agresor. Aquí se está haciendo mención sobre disparar no en órganos vitales, Ujú. sino en otras áreas que, bueno, pero es fácil decirlo, ¿no? Ay, le hubiera disparado en una pierna, Claro, en un brazo, ¿no? Pero claro, es muy difícil. Y la última ya habla sobre la muerte, utilizar la fuerza letal como una acción excepcional, permitiendo el uso de armas menos letales o de fuego con la finalidad de repeler o neutralizar la agresión, no teniendo otra opción para proteger la vida de las personas ajenas o la propia, a claro, sabiendas que hay alto riesgo de causar la muerte del agresor. claro. Entonces, básicamente nos habla sobre bueno, algo extraño de esta ley es que, así como estos pasos, se repiten en diversos artículos, o sea, Sí, debes de cubrir esto y debes de cubrir lo siguiente. Entonces, la realidad es que se pone algo difícil para los elementos policíacos cuando realmente ellos están siempre, bueno, van circulando, van en cumplimiento de sus funciones y que nada más, pum, de la nada ya está ocurriendo un asalto, que acaban de matar a alguien, que hay gente con arma de fuego. Entonces, no sabemos realmente cómo funcione la mente de una persona bajo un estrés constante y de esa exacto, manera. O sea, de 0 a 100 en cuántos segundos, ¿no? claro. Ahora, maestro, con respecto al tema de las, de los instrumentos de los que hablábamos. En efecto, el artículo 15 nos habla sobre qué herramientas pueden ser que son menos letales, que nos habla sobre el bastón, que el famoso PR-24 Ujú, o tolete. ujú, Eh, Segundo, dispositivos que generen descargas eléctricas, esposas o candados de mano, sustancias irritantes en aerosol y mangueras de agua a presión. ujú. Y las letales, en efecto, pues son el tema de las armas de fuego. Pero básicamente, maestro, ¿cómo usted podría determinar qué pasos debe de seguir o en qué se debe de percatar un agente policíaco antes de hacer o accionar su arma de fuego? Okey, fíjate que acá es un tema que de igual forma tiene un contexto, porque bien lo referías, existe, tal parece que una animadversión en contra de nuestros cuerpos policíacos, y esto es por los antecedentes que tenemos respecto del abuso del uso de la fuerza, o en su caso, de la brutalidad policíaca. Por ejemplo, si comparamos los estudios que ha habido en Estados Unidos respecto de lo que se tiene en México, la verdad es que las diferencias, a pesar de que nosotros observamos, videos que son mediáticos en Estados Unidos, donde hay fuerza y brutalidad policíaca, ya en estadísticas sobre lo que hay, sobre lo que se ha estudiado, pues resulta que es de un 3%, de un 4%, exageradamente de un 6%, frente a un 12, 15% en México, respecto de los actos de brutalidad policíaca. Aunado a que, pues, tampoco se cuenta con tanta información, porque obviamente es información que los cuerpos policíacos reservan, ¿no? Entonces, ¿de qué se basan los que analizan estos temas? Pues, de los reportes hacia violaciones a derechos humanos, de lo poco que puedan obtener de las policías y de las personas que se encuentran, o que han sido sometidas a a un tema de abuso. La percepción, entonces, de la sociedad es respecto de que si se te acerca un agente de la policía, dices: "¿Qué me va a hacer?", ¿no? O Me sea, va a robar. tienes esa animadversión y ese temor de que aunque no hayas hecho nada, ya está de alguna manera estereotipado el policía. Bueno, pero la realidad es que esa es la función de un agente policíaco, o sea, Claro. por eso también traen sus lucecitas y tú, o sea, Sí, sí genera un tema de temor,
de nerviosismo, pero si Claro. esa es la función, o sea, imponer, pues imponer la fuerza. La fuerza y la autoridad. Este punto, esta resistencia que ya, digamos que se encuentra encajonada de manera cultural, es con la que el policía sabe que va a llegar a enfrentarse. O sea, el policía ya da por hecho de que al momento de llegar a abordar un tema, ya sea, como tú decías, inminente, en el cual acaban de lesionar a una persona, le acaban de robar, o bien de una persona que está cometiendo una conducta menor, por así decirlo, de escándalo en la vía pública, alguna situación de esta naturaleza, de entrada, los estudios nos dicen que el policía ya va con esa mentalidad de que va a haber resistencia, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el actuar de la policía frente a esa resistencia respecto del tema emocional que va a manejar el policía por, provocaciones, ¿no? De la persona que va a ser intervenida y que, pues, incluso se habla de aspectos sociales, ¿no? Que si la persona tiene un nivel socioeconómico más elevado, que si la persona pertenece a un grupo étnico indígena. O sea, hay varios aspectos en los cuales se pudieran marcar la conducta del policía y sobre la cual supuestamente el policía, pues, debería de actuar, ¿no? Pero en esencia los mecanismos o lo que está regulado en la ley, pues lo establece de manera muy concreta, aunque parecería que ya en la práctica, pues la verdad sí está complejo determinar ya en muchos casos específicos en qué momento tú vas a poder utilizar tu arma de fuego. Me comentaba, por ejemplo, en una ocasión un policía federal de la extinta Policía Federal de Caminos, que les tocó acudir a un caso donde un señor tenía debajo de su ropa, como simulando un arma de fuego, ¿sí? Y entonces, y esta persona, pues recientemente había sido acusada de haber matado a machetazos a su papá. O sea, lo había acabado de matar, y por eso acudió a la policía en ese momento. Y entonces la persona que había acabado de matar a su papá tenía su mano metida entre sus sudaderas y sus ropas, amenazando a la policía respecto de que les iba a disparar, respecto de que no se acercaran porque les iba a disparar, ¿no? Entonces, la pregunta del policía era, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos en esos casos, no? ¿Intervenimos o no? Me está amenazando con una que yo creo aparentemente es un arma, y si no lo es, entonces me meto en problemas como policía, ¿no? Entonces, la verdad sí es un tema, complejo en poderlo determinar bajo las reglas de la legítima defensa, en el sentido de que llegábamos al absurdo que en la legítima defensa nos decían que te tenían que disparar para que tú pudieras responder la agresión. O sea, imagínate, ¿no? Pégame primero y ya te pego yo, ¿no? Pero en realidad, pues, se supone que debería de ser a través de esos elementos que establece la ley, a través de esta, cuestión objetiva, real, actual, inminente, de tal manera que no exista otra forma de poder repeler la agresión, y es como debería de intervenir un policía. Porque el artículo 4 nos habla sobre los principios del uso de la fuerza. Dice, el uso de la fuerza se regirá sobre los siguientes principios. Y ahí ya nos empieza a dar una explicación. Absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia, racionalidad, oportunidad. Pero de cierta manera en algunas fracciones ya habla sobre qué se debe de entender y cómo hacerlo. Después, el artículo 6 dice, el impacto del uso de la fuerza en las personas estará graduado de la siguiente manera. Persuasión, restricción, sujeción, inmovilización, los que hemos comentado. Después dice, se consideran amenazas letales inminentes. Y aquí entra lo que usted estaba comentando. Fracción primera. La acción de apuntar con el cañón de un arma de fuego o una réplica de la misma en dirección a una persona. Exacto, Aquí ya nos está diciendo básicamente que si a un elemento policíaco le apuntan con un arma, él ya puede dispararle claro. y darle. Aunque sea una réplica, pero obviamente no lo va a En saber. ese momento no lo saben, ¿no? Porque hay armas muy parecidas, son clonadas, pero en realidad son de plástico, incluso, Efectivamente. ¿no? La fracción segunda. La acción de no soltar un arma de fuego o una réplica de la misma después de advertencia clara. Entonces, ok, no te está apuntando, la tiene hacia abajo el arma, ya le dijiste que la suelte, no lo hace. Aquí está diciendo en pocas palabras que ya le puede disparar. Ujú.
Fracción tercera, acción de poner en riesgo la integridad física de una persona con un arma punzocortante. Entonces, básicamente tiene un cuchillo, acaba de asaltar a alguien, la puede amenazar, está cerca de él, a quien básicamente nos está diciendo que puede usar su arma de fuego. La fracción cuarta, el accionar el disparador de un arma de fuego. O sea, en pocas palabras, que el que esté disparando, aunque no a él, suponiendo al aire, está diciendo que ya la puede utilizar. Claro. Otro, la acción de portar o manipular un explosivo real o una réplica del mismo, suponiendo que traiga una granada y sepa. Y la acción tendiente a perturbar objetos o sistemas que pueden tener efectos letales o la incapacidad en una o más personas. O sea, aquí el artículo 7 como que ya dice, aquí puedes usar tu arma de fuego, pero, o sea, no nada más es cuando esté eso, Sí. sino que ahora chécate el procedimiento para el uso de la fuerza y lo marca el artículo 9. Controles cooperativos, indicaciones verbales, advertencias o señalización, control mediante el contacto, técnicas de sometimiento, control corporal, técnicas defensivas y el último, la fuerza letal. Después, el artículo 10 vuelve a decir, no, pero espérate, antes de que vayas a disparar, vas a tener que tomar en cuenta también estos tres aspectos: resistencia pasiva, la conducta de acción o omisión que realiza una o varias personas. Ujú. Entonces, el otro, resistencia activa, conducta de acción o omisión que realiza una u otras personas empleando la violencia, el amago o la amenaza. Después, de alta peligrosidad, empleando la violencia, el amago con armas o sin ellas puede causar a uno u otros miembros de seguridad lesiones graves o la muerte. Entonces, esto se vuelve complejo para un agente policíaco Claro, que en ese momento está presenciando mediante sus sentidos que una persona tiene un arma de fuego. claro. No sabe si le va a disparar, si no lo va a o si no va a accionar su arma de fuego. Entonces, creo que esto es lo que sí se vuelve complejo para los elementos policíacos. Porque, bueno, recordará que ya lo había comentado, la próxima semana comienza un juicio en el cual el acusado es un elemento de la policía municipal que, realizando sus funciones, le comentan: ¿sabes que hay una niña perdida? Entonces vayan a buscarla. Él se va en su patrulla con su compañero. Esto fue en la Sierra Norte del estado de Puebla. Entonces comienzan a ir por pueblitos, no había luz artificial, ya era de noche y se encuentra a dos campesinos que estaban ahí en el camino. Entonces se bajan, de pronto ya no han visto a una niña y estos campesinos estaban ebrios, o habían ingerido bastante alcohol. Entonces uno de ellos saca su machete y dice: no, ustedes nos están siempre chingando, nos van a robar, que no es que... Y el policía le dice: oye, cálmate, tranquilo, o sea, estamos haciendo nuestro trabajo, estamos buscando una niña. Claro. Estas personas, el otro sujeto también saca su machete y los comienzan a agredir con él mismo a los elementos policíacos. Entonces, mi defendido se comienza a hacer hacia atrás y le dice: oye, cálmate, relájate, baja tu machete, no hace caso. Entonces, mi defendido encuentra cierto momento para poderlo someter. Vas, forcejea con él, no le puede quitar el machete, se hace hacia atrás de nueva cuenta, otra vez lo vuelve a intentar, total que no pudo. Entonces, el campesino se le vuelve a acercar con el machete y dice: no, ahora sí te voy a matar y todo. Lamentablemente, como le decía, era terracería donde estaban, era de noche, el elemento policíaco comienza a caminar hacia atrás y tropieza, Ujú. cae hacia atrás, queda boca arriba. Y en ese momento el campesino se le lanza para darle un machetazo, que obviamente son personas expertas en el uso del machete, Claro, porque, bueno, el historial nos marca que se dedicaba a eso desde hace muchos años. Entonces, lo iba a matar de un machetazo. claro. ¿Qué era lo único que tenía mi defendido? Un arma de fuego. Le dispara, lamentablemente, pierde la vida el campesino, pero ahora lo tienen vinculado y estamos para juicio oral. O sea, ¿qué otra opción tenía Claro. el policía para poder realizar? Sí, no, definitivamente no tenía opción, ¿no? Era el último elemento, que es la agresión inminente. O sea, no hay otra forma de poder repeler, como dice la ley, a través de un actuar, ante esa agresión inminente y a través de la cual pudo, pues, repelerla, ¿no? El problema es que sí estamos enmarcados en un contexto desafortunadamente cultural, y jurídico, o sea, que impacta en varios, escenarios, en donde prácticamente si el policía tuvo contacto con la persona y lo privó de la vida, es ya abuso de autoridad, ¿no? En un caso que me tocó
aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del anterior Distrito Federal. Este, Hubo un caso de una persona que llegó detenida a los separos, antes de bajarse de la patrulla, se queda sentado y inmovilizado y pierde la vida, ¿no? Entonces los familiares dicen, no, pues fueron los policías porque lo agredieron. Tuvo que intervenir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para hacer las investigaciones y determinar que en unos videos se había visto que a la persona, que era una persona detenida por haber cometido un delito, lo habían golpeado los mismos vecinos de la comunidad, y afortunadamente ese video salió a la luz. Pudieron tenerlo a la vista y pues determinaba obviamente la no responsabilidad de la policía, ¿no? Pero sí, o sea, ese es el tema, ¿no? Que cuando una policía está relacionada con un evento de estos, la cuestión cultural y jurídica es: el policía tuvo la culpa. Pero, pues, no nos ponemos a analizar estos temas muy específicos y concretos respecto de que, pues, el policía no tuvo otra opción más que poder ejercer, su fuerza letal para poder neutralizar esa agresión, ¿no? Correcto, y ya como último, bueno, se va a reproducir un video. Se observa que el que me presentó hace unos días, que también es una persona con un machete, y que Sí, lo está, haciendo hacia el aire y todo, y uno de los elementos policíacos saca su arma y dispara. Entonces, aquí teníamos esta, discrepancia, ¿no?, entre si hicieron bien los elementos policíacos o no. sí. Pero bueno, este video se los dejamos para que ustedes, tomen su propia decisión sobre qué es lo que estuvo bien o qué es lo que estuvo mal. Y el consejo ¿qué consejo le podría dar a los elementos policíacos, maestro? Bueno, creo que afortunada y desafortunadamente en México hace mucha falta la capacitación hacia nuestros elementos policíacos. Yo creo que si ellos tuvieran perfectamente definido el actuar y el proceder en determinadas circunstancias, eh, pues probablemente tendríamos menos incidencia en este tipo de casos. Pero también hay otro tema que hay que mencionarlo, y la verdad es que también los policías en su momento pues son presionados a obtener resultados, ¿no? Y a veces esos protocolos que ya están establecidos, esa ley nacional, todo eso que establece su actuar, a veces el policía, con tal de entregar un resultado que le exige el propio superior, lo hacen a un lado. Lo tienen que hacer a un lado, porque no hay otra forma de poder a lo mejor entregar un trabajo como se lo están pidiendo, ¿no? Pero en esencia sería eso, o sea, en esencia yo creo que el policía se debe de capacitar constantemente para que él sepa cuáles son los alcances de su actividad conforme al reglamento, y él pueda ampararse en esos reglamentos, ¿no? Su conducta, sobre todo. Es que también cómo exigirle a una persona que cumpla, cabalmente cuando sus sueldos no son buenos, no Exacto, tienen diversas prestaciones. Es claro, más, el Estado mexicano, digo, el gobernador ya debe de haber tomado cartas en el asunto, en aumentarles el sueldo o tener créditos de vivienda, temas de transporte gratuito para ellos y su familia, claro, darles todos los beneficios posibles para que se sientan, más comprometidos con el tema de sus funciones, también apoyarlos en el tema de sus estudios. De claro. hecho, hay varios policías que actualmente están estudiando también la licenciatura en Derecho, o Criminología, o Criminalística, apoyarlos de esa manera. Pero, pues no, se les exige, les dan un arma y bueno, ve y cumple, y si Ah, lo hiciste o no lo hiciste, bueno, pues vas para también, pues que exijan los elementos policíacos que los equipen respecto de los instrumentos que no son letales, los mismos que comentamos hace un momento, para que puedan cumplir cabalmente con sus funciones. Y bueno, sí, pues, maestro, digo, el punto aquí es que el tiempo siempre es el sí, que nos anda matando, sí. pero, estuvo interesante, agradezco mucho su participación. ¿Y dónde lo podemos encontrar, maestro? Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, y como bien lo refieres, efectivamente es un tema que pues amerita gran parte de estudio, de varias pláticas, porque sí tiene aparejado un tema no solamente jurídico, sino también cultural.
Sí, con mi nombre me pueden encontrar, tengo un canal en YouTube que se llama Ius Puniendi, y con todo gusto ahí subo a veces contenido muy esencial, muy básico sobre conceptos de derecho penal. Correcto. Esto fue Una noche en los separos por Ambas manos al aire. Soy Juan Carlos Urbina, abogado penalista, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es YouTube y, bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. A mí me siguen en TikTok. Nos vemos.